Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, 6 de diciembre de 2018. Avanzan los días y nos acercamos a la Navidad y el fin de año, por cierto. Pero la responsabilidad, amigas y amigos, de este domingo, de todos los electores, de los peruanos, es acudir a las urnas para cumplir con nuestra obligación cívica, amigas y amigos, de este referéndum y algunas regiones para finalmente elegir a los gobiernos regionales. Lo cierto es que hay toda una confusión en el electorado en razón de que estas 4 preguntas que el elector debe decidir por un sí, por un no, genera ciertas controversias también en el mundo jurídico, en los ciudadanos que quieren saber exactamente de qué se trata, amigas y amigos. Por eso estamos con la doctora, la abogada Verónica Chávez, que es especialista en materia constitucional, una representante del derecho y docente universitaria, amigas y amigos, para que nos dilucide esas consultas y esas inquietudes que surgen de los votantes y nuestros amigos televidentes, por cierto. Damos la bienvenida, doctora Verónica Chávez, muy buenas tardes. Las disculpas, por cierto, de la corrida un poquito del horario, pero qué imprescindible es que usted nos explique esta altísima responsabilidad de los ciudadanos de nuestro país este próximo domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, efectivamente, es sumamente importante la votación que vamos a tener este domingo respecto al referéndum para elegir si aprobamos o desaprobamos los 4 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo. El problema de esto radica en que la población, que es la que va a acudir a aprobar o desaprobar estos proyectos, desconoce absolutamente de qué se trata esto, ¿no? No entiende en muchos casos de qué se tratan las preguntas y está siendo direccionada en muchas ocasiones por instituciones del Estado, ¿no? Se está diciendo, estamos informando a la sociedad diciendo, tienes que votar sí, 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 no. Y la gente cuando se le pregunta en la calle dice, sí, voy a votar sí, 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 no. Y cuando le hacen la pregunta puntual respecto a cada uno de los cuestionamientos, dicen, bueno, no sé, ¿de qué será eso? No sé, no entiendo. Pero el presidente ha dicho que votemos así. Y eso no se puede en una democracia. Pues. Claro, hay una falta de madurez, una falta en todo caso de informarse, pero creo que la alta responsabilidad también parte del Estado, o es que realmente el ciudadano tiene poco conocimiento de esta alta responsabilidad cívica. ¿Por dónde está orientado más la deficiencia, si queremos verlo así? Bueno, yo creo que va por ambos lados. La deficiencia viene del Estado, precisamente mantener en la ignorancia a la población, pero eso es muy conveniente pues para ellos, ¿no? Porque su obligación es informar para que la gente pueda decidir. Si la gente no conoce los temas, y muchos de ellos, por supuesto, no tienen por qué conocerlos porque no son abogados ni están vinculados a los temas de derecho, y la mayoría, si ha escuchado, tampoco le interesa. Entonces, no son cuestiones que los afecten directamente. O sea, los efectos de estas modificaciones, ellos no los van a sentir en la práctica. Correcto. Entonces, por eso, muchas veces, el desinterés de la población respecto a informarse, y sí van a tener la obligación de ir a cumplir para evitar el pago de la multa. Claro. Nada más para eso. Entonces partamos, por ejemplo, con la pregunta 4, que seguramente nuestros amigos televidentes y los ciudadanos seguramente les es un poco más familiar, porque de todas maneras hay un nivel de difusión a nivel de nuestra historia republicana, ¿no? Cuando se habla de un parlamento, se habla de la unicameralidad, se habla de la bicameralidad, entonces sí genera un poco de entusiasmo, preocupación, si es que en nuestro país, teniendo una cámara única o una bicameralidad como hubo en algún tiempo en nuestra sana marcha de nuestra república, en realidad volver a algo que seguramente muchos juristas añoran, bicameralidad, o más bien se trata de que la unicameralidad es algo que viene funcionando en nuestro país. Por cierto que serán posiciones de una parte de la población con la opinión muy opuesta de otro bloque o ciudadanos que consideran de que no es así, que nuestra clase política o nuestro Parlamento Nacional más bien viene cada día degradándose y siendo algo inaceptable para nuestra nación. ¿Cómo adviertes ahí este aspecto? Bueno, de hecho el proyecto para plantear la bicameralidad es un buen proyecto.
Y en principio estaba respaldado por el Ejecutivo, porque si no, no lo hubiese planteado. Así es. Y después hemos visto este retroceso, haciendo un llamamiento al voto por el no en esta pregunta, claro, precisamente porque al haberlo presentado al Congreso se han efectuado algunas modificaciones. Entonces, aquí estamos nuevamente en la pugna de poderes, ¿no? O sea, yo, Ejecutivo, presenté el proyecto, incluso lo puse como una cuestión de confianza para chantajear al Congreso, para que los apruebe, porque si no aprobaban los 4 proyectos se iban, ¿no? Yo cerraba el Congreso. Así no se pueden aprobar los proyectos de ley, mucho menos aún los que modifican la Constitución. Los proyectos de ley se tienen que debatir, se tienen que modificar, se tienen que razonar. Y por eso es tan importante la existencia de 2 cámaras, porque eso evitaría que tuviéramos tantas leyes como tenemos ahora, que mucha gente, ni siquiera nosotros los abogados, terminamos de conocer porque están constantemente modificándose, ¿no? Entonces, ¿para qué tanta norma? ¿Necesitamos realmente tantas normas? Lo que necesitamos en verdad es poder aplicar bien las que tenemos. Correcto. Y para eso sería excelente que existan 2 cámaras, ¿no? Seguramente algún amigo televidente dirá, bueno, como yo estoy tan confundido en este aspecto, escucharé el consejo de la doctora Verónica Chávez y si ella dice por qué opción votar entre un sí y un no, me guiaré de la doctora Verónica Chávez. ¿Qué diría usted al amigo televidente que se genere esa inquietud? Bueno, qué compromiso. Yo jamás le diría a la gente cómo debe votar, porque eso sería antidemocrático. Cierto. Y ellos tienen la decisión en sus manos. Yo lo que les puedo decir es que este proyecto de ley, si bien es una buena propuesta, tiene algunas deficiencias, ¿no? O algunas cosas que son un poco entendibles. Por ejemplo, se dice que se va a elegir por 5 años, pero que se va a ratificar cada 2 años y medio. Entonces finalmente van a cumplir los 5 años, van a ser los 2 años y medio, y cómo se va a elegir, por distrito único, por distrito múltiple. Claro. Esas cuestiones no han quedado claras. Por eso digo, los proyectos se tienen que presentar con tiempo, se tienen que debatir bastante para poder finalmente aprobarlos como ley. Correcto. ¿No? Ahora, retrocediendo, la pregunta 3 habla de la prohibición inmediata de parlamentarios, de congresistas. Seguramente la mayoría de los votantes, los ciudadanos, estarían de acuerdo efectivamente que se prohíba, porque efectivamente la reelección es corrupción, es algo que se escucha en las calles, pero no necesariamente dentro del tecnicismo jurídico. Seguramente es algo ideal, porque desde el Parlamento Nacional, por cierto, del Congreso de la República, se dice de que lo que queremos es ciudadanos que tengan alta responsabilidad en elegir a los representantes que realmente tengan un nivel de experiencia. Por lo tanto, los mejores parlamentarios deben ser elegidos, porque de lo que se trata es que esa quilatada de experiencia genere mejor calidad de autoridades, por lo tanto mejores leyes, mejores normas. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no, porque la persona que ingresa a un nuevo puesto, ingresa sin saberlo, sin experiencia, porque es nuevo. Entonces va a pasar un tiempo en el que va a tener que adecuarse, conocer todo el entorno para poder aprender a operar. Y si funciona, si trabaja bien, ¿por qué no podemos reelegirlo? Digamos, ¿no? Así es. Claro. En cambio, si vamos a fomentar esto de prohibición de reelección, vamos a tener en nuestro Congreso miles de improvisados. 5 años de improvisados, los siguientes 5 años también, y finalmente nunca vamos a tener un Congreso cuajado. A mí me parece que la restricción a cualquier derecho fundamental, que es mi derecho a elegir, no puede restringirse, ¿no? O sea, eso es absurdo. Correcto. Entonces, otra preocupación que también nuestros amigos que son entusiastas en la participación política, queramos o no, los partidos políticos han venido en decadencia, pero las agrupaciones, estas organizaciones, especies de club de amigos, para entrar a la política y no necesariamente servir al país, a la nación, sino para sacar cierta ventaja de los cargos públicos, como hemos advertido en muchos distritos a lo largo y ancho de nuestro país, que finalmente terminan encarcelados porque efectivamente llegaron al municipio y lamentablemente hicieron usos indebidos de los recursos públicos, ¿no? ¿Cómo adviertes esta pregunta cuando se plantea pues a la ciudadanía de que de lo que se trata acá es regular a las organizaciones políticas en lo que respecta al financiamiento? Hay un tema ahí que se genera todo un debate, porque más bien de lo que se trata acá es de que el Estado le dé fondos a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, y de esa manera los fondos de los privados ya no estarían en cuestión, como es ahora una especie de manto protector o de un secretismo del aporte
de, sean personas naturales o jurídicas, o por intermedio de las naturales, digamos, para después ocupar el cargo, dicha autoridad o dicho representante de los partidos políticos finalmente hacen sus componendas para beneficiarse. Bueno, pero la pregunta es, ¿que financie el Estado a estos candidatos, a estos representantes, va a evitar que ellos sean corruptos? O sea, si una persona es corrupta, lo es, así tú como Estado lo financies o sea un particular. Y lo que yo estoy en contra totalmente es que nosotros con nuestros impuestos financiemos a la gente que quiere lanzarse a la política sin buenos deseos, ¿no? Sin buenas voluntades, porque los que entran en política en su mayoría entran para lucrar y para beneficiarse ellos mismos. Entonces, encima nosotros vamos a financiar con nuestros impuestos que nos cuesta tanto trabajo pagar, cuando ese dinero podría destinarse a obras públicas de necesidad colectiva, como nuevos hospitales, colegios, qué sé yo, infraestructura que realmente no se está haciendo, no se está invirtiendo en esas cosas. Correcto, entonces, pero igual, ¿no? El tema de que si fuera viable el tema de que desde el Estado, de las arcas del Estado, se financian los partidos políticos, eso no te asegura de que igual en forma subrepticia o soterrada el privado esté financiándolo, ¿no? No te asegura nada. Sin embargo, la pregunta 1, Verónica, es más complicada para nuestros amigos ciudadanos porque ya estamos hablando de una reforma constitucional. La pregunta se plantea en el sentido de que el Consejo Nacional de la Magistratura entre en una reforma, ¿no? Es una pregunta seguramente complicada para los abogados, por cierto. No hay nada de complicación en el sentido que tienen el manejo por la profesión y el perfil de la exigencia en el trajinar día a día de su labor como abogado, gran garante de la ley, por cierto. ¿Cuál es tu opinión de esta pregunta planteada a la ciudadanía sin mayor conocimiento en realidad? ¿Qué es lo que deben optar frente a esta pregunta complicada? Complicada para la gente en general, porque nadie sabe qué es el Consejo Nacional de la Magistratura, menos lo que va a hacer la Junta Nacional de Justicia, que es un nombre rimbombante, pues, ¿no? ¿El cambio de nombre va a garantizar que ya no exista corrupción en la Administración de Justicia? Definitivamente no. Por otro lado, lo que se está planteando modificar es que ya no sean 7 miembros, que sean solo 5, que todos sean abogados y que sean elegidos por una comisión, ¿no? Pero esta comisión está formada por ¿quiénes? Por representantes de instituciones que están altamente cuestionadas, el presidente del Poder Judicial. Tenemos todas las denuncias de los cuellos blancos y los audios que hemos escuchado donde han estado vocales supremos. Entonces estamos hablando del presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, lo propio también, el Congreso, el Contralor de la República, que hemos tenido también evidentes contralores que han tenido que renunciar por cuestionamientos por actos de corrupción, y el Tribunal Constitucional, que también se cuestiona mucho sus decisiones, como un sesgo político que tienen a la hora de resolver, y el Defensor del Pueblo. Entonces, ¿realmente consideramos que estas 5 representantes de estas instituciones que están cuestionadas, que se encuentran en crisis por problemas de corrupción, van a poder ser objetivos al momento de elegir? O sea, a mí me parece que definitivamente no nos estamos salvando de nada. ¿Qué cosa estamos cambiando una cosa por otra? En lo que existe ahora, que yo te comenté la vez pasada en nuestra entrevista, fue que se tenía que elegir de una manera más concienzuda, si se quiere, a los representantes, porque era por votación popular en el caso de los colegios profesionales, ¿no? En este caso no interviene en los colegios profesionales, no interviene en la sociedad civil, se le está apartando y nuevamente son 5 instituciones que van a elegir a los que dizque van a ser buenos consejeros. Por cierto, claro. Ahora, viendo un poco en perspectiva, ya después del día domingo, los resultados, hay que ser un poquito optimista en todo caso, pero de todas maneras hay una situación de temor ahí de que no salga bien lo que como nación queremos para nuestro país y para la madurez cívica, en todo caso, de nuestra democracia, ¿no? ¿Cómo avisoras, en todo caso, ya el manejo político por parte del presidente Vizcarra? Porque mucho se habla también de que se le acaba la fiesta un poco de la altísima popularidad, claro, por los planteamientos que se hizo en su momento y un poco arrinconado al Parlamento cuando posponía todas estas medidas que se han dado y que finalmente se someten a un plebiscito nacional o a un referéndum. ¿Cómo avisoras a Martín Vizcarra, presidente de la República, después de este referéndum? ¿Se le complicaría la situación? ¿La demanda sería más fuerte? Yo creo que sí, porque finalmente cuando la gente se dé cuenta
que votando, como dice el presidente, o no, el referéndum no va a cambiar las cosas, no va a cambiar la situación, no va a cambiar la situación de violencia que vivimos todos los días, que se reportan 3 o 4 asesinatos al día, violaciones, robos, secuestros, y que no se hace nada de parte del Ejecutivo, que dicho sea de paso es su función, y no lo asume, que la situación en los hospitales sigue igual de caótica, sin medicinas, sin médicos, con huelgas por todos lados en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué cambia este referéndum? Cuando la gente realmente asuma que esto no cambió nada y que fue un engaño más, entonces ahí las cosas se le van a poner un poco complicadas al presidente de la República, porque va a tener que buscar otra cosa, ¿no? Ya tuvo el fútbol, ya tuvo el caso de los cuellos blancos, la pelea con el Congreso, ahora el referéndum, después ¿qué inventará? No sé, porque lo que está haciendo es sobrevivir, sobrellevar estos años sin hacer nada de gestión, porque yo, siendo objetiva, no veo nada de mejora. No suben los sueldos, las cosas suben, hay inflación. Mira, estamos en época de Navidad y la gente está reventando su tarjeta, pero en enero todos vamos a sufrir las consecuencias, como siempre. Las finanzas de cada uno. Es una situación terrible que habría que pensarlo mejor, habría que dejarnos de figuretismos, porque creo que eso es un poco lo que está jugando el presidente de la República. Tiene que asumir que es presidente, no es candidato, no tiene que estar ahí buscando estar favorecido por las encuestas, ¿no? Y tiene que trabajar y rodearse de gente que quiera trabajar por el Perú también. Y otro gran reto, Verónica, para ir concluyendo ya, es asume, digamos, la alcaldía de Lima Jorge Muñoz. Tiene altísimo reto porque lo que se le ha visto en sus intervenciones es de preocupación, ¿no? ¿Qué adviertes y cuál es tu diagnóstico? Nuestra querida Lima, Ciudad de los Reyes, este 18 de enero hay que celebrar seguramente con entusiasmo, pero la preocupación o la procesión va por dentro con un alcalde que desde el día 1 de enero de 2019 tiene que asumir la altísima responsabilidad, y este tema de los contratos, hay aspectos de enorme preocupación de un alcalde saliente que deja, como quien dice, una papa caliente para el nuevo gobernante de la ciudad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que él con su experiencia de gestión, ya como alcalde en la Florida, yo creo que podría manejarlo. Es una persona que se nota responsable, por lo menos hasta ahora lo ha sido. Vamos a ver si asume, que revise con sus técnicos, con sus especialistas y que tome las mejores decisiones. Por supuesto va a tener que afectar los bolsillos de algunas personas de todas maneras, porque va a tener que prescindir seguramente de algunos trabajadores que están contratados en exceso, pero estoy segura que, y le auguro muchos éxitos, porque creo que es un buen profesional. Bien, Verónica, tu mensaje final a nuestros amigos televidentes para este domingo. De todas maneras, necesitan escucharte. ¿Algún mensajito para nuestros amigos votantes? Bueno, que piensen bien, que se informen un poquito. De hecho, yo estoy soltando alguna información por Facebook. No solamente se dejen dirigir por algunos medios de comunicación o por la mayoría que están siguiendo las instrucciones del Ejecutivo, que razonen bien las preguntas y que en todo caso traten de averiguar por otros medios de qué se trata cada cosa para votar a conciencia, porque eso es lo que realmente se hace en una democracia. Bien, doctora Verónica Chávez, muchísimas gracias por estar en el programa y espero tenerle nuevamente en el programa. Claro, Juancito, más bien finalmente, ya que se acercan las fiestas navideñas y no sé si vamos a tener el gusto de volvernos a ver, quisiera desearles a todos unas felices fiestas, lo mejor posible en esta situación que tenemos, que la pasen con toda su familia, que sea un momento de reconciliación y de recogimiento. Y bueno, saludos especiales a mi familia, a mis hijos, a Martita y a Vilma. Claro, por cierto, la unidad de la verdadera grandeza para seguir adelante todos. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, una brevísima pausa y continuamos con el programa. Verónica, gracias. Ay, ok. Familiar para anunciar que de acuerdo el 24 de diciembre del... Con 43 ya no lo valen. Tenemos 5. Descubriéndose de esta forma las verdaderas intenciones y en consecuencia la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no?
Conocidas Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues.